¿tenés nostalgia de ese Sangonera de la niñez, de la juventud? Bueno, yo creo que cuando uno va envejeciendo, se va haciendo viejo, que es una palabra proscrita, no hay que decir se va haciendo mayor, pues bueno, se va haciendo viejo uno, se va haciendo viejo uno. Bueno, suena... En mi opinión, ¿no? En Murcia siempre se ha dicho viejo, claro, a los abuelos, ¿no? Con muchísimo respeto. Sí. Yo creo que uno idealiza el pasado. Entonces, todos tenemos nostalgia de nuestra infancia, de hechos que acaso no sucedieron como pensamos, pero que los vamos idealizando. Por eso lo de en cualquier tiempo pasado fue mejor, no, cualquier tiempo pasado lo idealizamos antes, claro, ¿no? No tengo nostalgia, salvo pues cuando llega la Navidad es un tiempo espléndido para los niños, nostálgico para los adultos y muy muy triste para los ancianos o los mayores o los viejos, ¿no? Entonces, pues en ese momento sí, porque recuerda a la gente que se ha ido, recuerda tradiciones magníficas que ya no existen, como ir de casa en casa pidiendo el aguinaldo. Sí, pero bueno, yo soy un hombre que sabe vivir en su tiempo y a veces a destiempo. Y bueno, esa es justamente la posibilidad que te da haber vivido todo esto que me decís de lo mágico, de lo sobrenatural también, de alguna manera, y que te ha marcado no solamente a la hora de elegir tu carrera de periodismo, sino también ponerle esa impronta semana a semana en cada publicación o en tus libros. Sí, fíjate, yo tenía 9 añitos cuando, como en casa se leían varios periódicos, pues decidí mandar una poesía al diario La Verdad de Murcia, y sin que nadie lo supiera la escribí, la metí en un sobre, fui a correos que estaba cerquita de casa, le puse un sello y la envié, y a las 2 semanas me lo publicaron, ¿no? La publicaron en una sección juvenil que se llamaba La Verdad Joven, y ahí apareció mi nombre con mi edad. Y fue una sorpresa para mi padre, no, nadie sabía que lo había hecho. Que ya desde muy pequeños tenía esa inquietud, esa tendencia hacia la comunicación, sobre todo hacia la prensa escrita, ¿no? Que entonces pues tenía mucho más de romanticismo que tiene ahora, ¿no? Y conforme fui creciendo, pues me fui desviando, y fíjate, yo estoy de primero derecho, y luego me torcí definitivamente hacia el periodismo, ¿no? Pero creo que desde muy pequeño tenía esa ansia, esa necesidad casi de contar cosas, de contar historias, ¿no? ¿Eso viene de familia, esto de contar justamente las historias, de reunirse alrededor de una mesa y escuchar a los adultos, a los mayores? Pues fíjate, es algo que se ha perdido terriblemente, porque hoy en día los mayores los escondemos en los asilos y cuando se pone un poco pachucho aprobamos leyes de la eutanasia para quitarnos de en medio, ¿no? Yo mi infancia fue muy diferente, ¿no? En mi casa se veneraba, en mi casa y en todas las casas que conozco, ¿no? Sí. Y independientemente del nivel social, cultural, económico, ¿no? Se veneraba, se respetaba muchísimo a los ancianos. ¿Por qué? Porque eran los que más habían vivido. Y yo recuerdo de pequeño como mis abuelos pues contaban unas historias maravillosas que luego con el paso de los años se revelaron falsas en su mayoría, ¿no? Pero contaban unas historias maravillosas, ¿no? ¿Y cuándo se contaba esto? Pues en las sobremesas, que eran muchísimo más largas que ahora, porque había menos comida rápida, o por las tardes, al caer la tarde, sentados en la puerta de casa, esperando el fresco, que le llamaban, tomando el fresco, ¿no? Porque claro, lo máximo que había era un ventilador y poco más, ¿no? Eso eran como foros improvisados donde los ancianos transmitían. ¿Qué transmitían? Pues su vida, simplemente lo que habían vivido, lo que no habían vivido. Y por eso aquellos niños de esta generación, que está entre los 40 y los 50 años, yo creo que éramos niños viejos. Claro. Es decir, porque escuchábamos muchísimas cosas y muchísimos giros y algunos, imagínate, siendo muy pequeños, pues también tenían su componente picante y entonces uno tenía que andar despabilado o despabilarse para saber qué querían decir, ¿no? Eso se ha perdido en gran medida. Es muy triste. Mira, yo he hecho miles y miles de reportajes, miles, y los que más me han dolido han sido los reportajes, aparte de las tragedias, ¿no? Del asesinato, etcétera, pero han sido los reportajes que he hecho a ancianos en residencias de mayores. Es tremendo, es muy terrible escuchar cómo te cuentan que ayer estuvo aquí mi hijo, estuvo mi hija, y luego el director del centro te diga, no, públicalo si quieres, pero te ha mentido, aquí no viene nadie hace 3 meses.
Eso es terrible, después de una vida de entrega, de ayuda, de haber sido buenos padres. Sí, sí, sí. Buenos padres, que uno acabe en la fría, helada y triste soledad, eso me parece, y más cuando uno es tan débil, ¿no? Que es cuando se sienten los achaques, me parece terrible, es una condena brutal. Este legado, si cabe la palabra, de contar historias, vos me decías, habías empezado a estudiar Derecho y definitivamente la comunicación te atrapó y te tiene atrapado hasta el día de hoy, ¿no? ¿Es algo que viene de tu familia, de tus ancestros, esto de comunicar? No, bueno, el único que se ha dedicado al mundo de la comunicación es mi padre, pero en otro ámbito muy diferente al de la prensa. Y más allá no, uno de mis abuelos era huertano, pero auténtico huertano, de los que se ganaban la vida criando gusanos de seda, ¿no? Que es algo magnífico, que Murcia lo perdió, como perdimos la industria del pimentón, y por los políticos nefastos que hemos tenido, hemos perdido tantas y tantas cosas, ¿no? Pero los demás no, uno era huertano, el otro era un buscavidas, ¿no? Fue incluso, recuerdo, minero por 10 horas, que fueron las que duraron o transcurrieron entre descender abajo de la mina y volver a subir y marcharse a casa asustadísimo, ¿no? Fue minero por unas horas, etcétera. No, simplemente pues yo creo que cada uno nace para alguna cosa. Sí. Y no todo el mundo tiene la suerte de poder hacerlo. Y yo la he tenido. Y eso es algo maravilloso. ¿Eso está dentro de tus aspiraciones en este momento? ¿Estás siendo lo que querías ser? Sí, realmente sí. Hombre, todos imaginamos ser siempre mucho más de lo que somos, ¿no? Sin darnos cuenta que podemos ser mucho menos también. Es decir, todo el mundo anhela que le toque un premio de la lotería, por ejemplo, y eso ayuda mucho, pero yo conozco gente que le ha tocado y ha sido una barbaridad, se ha destrozado todo su universo, ha sido, desgraciadamente, ¿no? Pero sí, fíjate, uno de mis sueños era escribir una novela, porque he escrito varios libros, ensayos, artículos, pero esa novela sí quería escribirla, ¿no? Y he tardado más años de los que debiera, porque no me atrevía, porque me daba pánico, miedo, una inquietud tremenda, el meterme en un mundo que quizás no fuera el mío. Es decir, yo sinceramente lo reconozco, es muchísimo más fácil escribir un ensayo sobre las calles históricas de una ciudad que escribir una novela donde se cuente la vida de las personas que viven en esas calles, ¿no? Por eso tardé muchísimo, pero para mí ha sido uno de mis sueños cumplidos. ¿Has tomado riesgos entonces a la hora de escribir esa novela? Sí, muchísimos, y pues supongo que habrá gente que le guste y gente que no le guste. Yo creo que está bien escrita, y eso lo podría discutir con cualquiera. Creo que está bien escrita. Otra cosa es que apetezca o no apetezca leerla, conecte con el lector, no conecte, sea un tema que guste más o menos, o incluso se odie, ¿no? Yo llegué a recibir críticas el mismo día de la presentación de la novela, cuando solo lo había leído mi editor y yo, de gente desalmada, que hay muchísima, pero la raíz de todo eso yo creo que está siempre en la envidia. Sin duda. Y la envidia es la madre de tantísimos males, el rencor, la furia, el desprecio, etcétera, etcétera, etcétera. Pero es como un hijo que cuando sale, y salga como salga, pues es tu hijo, ¿no? Estamos hablando de cuando vengan a por ti. De cuando vengan a por ti. Sí. ¿Por qué ese título? Pues porque resume un poco lo que todos estamos esperando que vengan a por nosotros. El problema es que no sabemos quién va a venir. Puede venir el gran amor de nuestra vida, puede venir un cáncer. Pero en el caso de los ancianos saben que lo que va a venir muy pronto es la muerte, más pronto que tarde. Y la historia que planteo en esa novela es cuando no solo viene la muerte, sino que te la imponen, ¿no? Por eso quería tocar ese tema de la eutanasia, el apartar al que ya no vale según lo que esta sociedad establece. Yo creo que esto es gravísimo, fíjate. Creo que es tan grave cuanto ocultos permanecen sus consecuencias ocultas. Y en pocos años lo veremos, ¿no?
Es decir, se está produciendo una masacre entre las personas mayores terrible. Y a veces pues incontrolada y a veces de forma inconsciente también, ¿no? Y eso sí quería yo reflejarlo en la novela. Sin duda la hipocresía es también una palabra como muy fuerte que se asoma en esta novela, porque cuenta banalidades, digamos, de algunos de los vecinos, estas transacciones, esta cosa que hago para conseguir tal otra. ¿Elegiste Sangonera por algún motivo en especial para darle el contexto a esta historia? Porque me parecía, y me parece un nombre bonito, me parece un nombre sonoro, me parece un nombre con evocaciones históricas muy curiosas. Hay quien defiende que el término proviene de sangre y negra por una batalla campal que hubo donde circulaba la sangre por el río, y también porque algunas de las cosas que relato realmente, y aunque el lector no quiera creerlo, sucedieron. Eso te iba a preguntar. Y lo más curioso del caso es que hay cosas que sucedieron y cosas que aún suceden, como puede ser la creencia en el mal de ojo, o como puede ser otorgarle a un ave tan pequeñita, tan diminuta como es el mochuelo, la capacidad de anunciar una muerte, ¿no? Simplemente con posarse encima del tejado de una casa. Pues aún hay personas, no solo en Sangonera, sino en muchísimos pueblos murcianos y españoles y del mundo, creo, donde hay gente que espanta a los mochuelos cuando se sobrevuelan sus casas, ¿no?, cantando. Esto lo leí yo el detonante para publicar la novela fue precisamente leer a una novel alemano, austro, etcétera, un libro que se llama El hombre es un gran faisán para el hombre, de Herta Müller. Y ahí la historia no tiene nada que ver con mochuelos, pero sí en una de las frases dice que eran aves de mal agüero, ¿no? Y yo dije, bueno, ha tenido que venir una Nobel, toda una premio Nobel, sí, a referirse a este ave como un ave de mal agüero, cuando aquí hemos crecido prácticamente con esa creencia. Claro. Es decir, no sé si por lo del universal que es el miedo a la muerte, y entonces me decidí a escribir la novela. ¿Qué hay de Antonio en esa novela? Pues hay muchísimo, creo, y muchos personajes distintos, ¿no? Creo que hay mucho. ¿Hay alguno con el que te identifiques, por ejemplo? Yo me identifico con bastantes de los personajes, cada uno en su faceta, en su pequeño abismo o pequeño ecosistema, etcétera, sí, y con algunos más que otros, por ejemplo. Es decir, el personaje, yo quería crear una novela con un personaje central, pero luego se me desbocaron todos los personajes, hicieron lo que les dio absolutamente la gana, y yo ya no sé cuál es el personaje central, ¿no? Yo quería centrarlo en Encarnación Avellán, ¿no? Que es el reflejo en muchísimas cosas de mi propia abuela. Es decir, y quería centrarlo ahí, pero luego empezaron a aparecer otra serie de personajes que poco a poco, y no es un tópico de mal escritor, poco a poco se fueron adueñando de la trama, y si me descuido hubieran terminado ellos la novela. Es apasionante el proceso de escritura, tú sabes, de una novela. Cómo uno quiere contar la historia de un señor que se atraganta con un hueso de oliva y resulta, acaba contando que el señor ha cogido un avión y se ha ido al Caribe a pasar, una semana. ¿Por qué no te habías animado a escribir antes, después de tantos y tantos artículos? Por pudor. ¿A qué? A los escritores, a los buenos escritores. Yo recuerdo que libro tras libro, cuando en estos últimos años, cuando he tenido ganas de escribir la novela, siempre me tropezaba con un libro magnífico que me quitaba las ganas. Claro. Y decía, Dios mío, no puedo igualar este estilo. Me parece maravilloso, me parece magnífico, yo no puedo llegar ahí, entonces aparcaba la novela. Luego leía un libro más mediocre y decía, bueno, pues esto lo he podido escribir mejor que este señor, ¿no?, que esta señora. Entonces retomaba la novela. Y así pues hasta que al final dices, pues vas teniendo una edad. Es que prefiero que
que pueda huir de los furibundos lectores, ahora que puedo correr, y no publicarla con 80 años cuando apenas pueda escaparme del asilo o esconderme. Claro, bueno, esto es de tomar riesgos, ¿no? De alguna manera, estando ya en una posición consolidada, digamos, ¿no? Como comunicador, de repente salís con algo absolutamente distinto, entre comillas, ¿no? A lo que hacéis habitualmente. Sos un hombre de tomar riesgos. Soy un hombre más de prontos que de tomar riesgos, pero a veces por ese pronto, por ese carácter explosivo, pues tomo riesgos más de los que debiera. Aunque como todo el mundo que tiene un gran pronto tiene un gran desinfle, ¿no? En fin, luego te quedas en nada. Pero es cierto que yo sabía que la novela, pues a unos iba a gustar y a otros no. No pensé que iba a gustar a tanta gente, no pensé que algunos críticos que yo admiro, ¿sí?, y con los cuales no tengo relación alguna, si no los invitaba a comer como antiguamente se hacía para que, o no les he mandado ningún sobre como hacían los antiguos toreros para que hablaran bien de ellos, ¿no? Sí. Pues han publicado críticas agradables, satisfactorias, y de esas tengo muchas. Y luego pues alguna también mala, pero es que de eso se trata. Claro. Como decía mi abuela, mi abuela era de todos, que hablen mal, que hablen de ti aunque sea mal, ¿no? Yo tengo la suerte que la novela de momento pues ha gustado, porque sinceramente es un libro sin pretensiones. Es un libro que simplemente intentaba retratar la vida de unas personas, en muchos casos desgraciadas, que han tenido la suerte, la fortuna o la mala suerte de vivir entre dos mundos, ¿no? El rural, que se está acabando con todo su sabor, pero que se está eclipsando, ¿no?, en aras de la tecnología, en aras de la modernidad. Y ahí pues los protagonistas se debaten entre ellos. El estar acostumbrados a vivir de una forma absolutamente comunal, pública, donde es imposible guardar un secreto en un pueblo, a otra cosa, ¿no?, a las nuevas tecnologías, a la llegada de la televisión, ¿no?, el saber que hay muertos lejanos, ¿no?, que gente que se muere en una guerra en Irán. Es decir, fíjate qué cosa. La magia de un pueblo se mantiene pese a las nuevas tecnologías. Yo en el libro cuento que hay un personaje que cuando hay tormenta apaga la televisión porque está absolutamente convencida de que la televisión atrae, llama a los rayos. Y eso me parece algo magnífico, es un ejemplo claro de cómo todo el realismo mágico que atesoramos como pueblo se traslada al instante a las nuevas tecnologías. ¿Cómo es posible que la tele llame a los rayos? Pues bien, porque antiguamente también se pensaba que dejar una ventana abierta atraía a los rayos. Sí. A los espejos, esconderlos. Exacto. Creo que tenemos una cultura riquísima, llena de símbolos, que por lo apresurado del tiempo en el que vivimos los estamos perdiendo. Y ojo, yo soy la persona más interesada en el mundo de las nuevas tecnologías. A mí me fascina la astronomía. Qué pena que yo no pueda ver el día que el hombre camine sobre Marte, ¿no? Las series o las películas del espacio me encantan, pero también estoy convencido de que estamos perdiendo mucho del saber vivir y el sentido que antes se le daba a la vida. Antes era feliz comiéndose un tomate y una sardina. Sí. Y ahora cuando vamos a un banquete, sea una comunión, una boda, un bautizo, es que prácticamente no comemos. Y hay manjares en la mesa, sí, pero sí, es que estamos hartos de comer, por ejemplo. Antonio, ¿tiene un enemigo interior? Sí, claro, y es absolutamente feroz. Es decir, para estar vivo hay que tener un enemigo interior y un ángel de la guardia. Y entonces uno, para vivir tranquilo, lo que tiene que hacer es dejar que ellos se peleen continuamente. Pero el uno sin el otro sería terrible, porque si no tuviéramos un demonio interior, la vida sería tan aburrida, ¿verdad? Difícil. Seríamos absolutas máquinas correctas en todo, ¿no? Pero te boicotea permanentemente. Permanentemente, pero fíjate, si no tuviéramos un ángel también,
pues la vida sería terrible, duraría 4 días. Sí. Entonces, de esa lucha entre el bien y el mal, llámalo conciencia, costumbre, educación, desde el punto de vista de la filosofía, de la religión, es decir, yo creo que de ese choque de fuerzas surge la vida, surge lo que es uno. ¿Y eso cómo sé yo que es así? Pues porque hay cosas de las que te arrepientes por haberlas hecho, y cosas de las que te arrepientes por no haberlas hecho. Y en ese sentido sí, la vida es espléndida. Lo que pasa es que cuando va pasando el tiempo, pues se van aplacando, ¿no?, los deseos y las furias, y si lees lo suficiente también la ira, la cólera, el deseo de venganza. ¿A qué le tenés miedo? Yo a la soledad, sí, porque mira, uno puede estar enfermo y pasarlo fatal, pero si está solo, el dolor es doble. A mí no me gusta la soledad, no, nunca me ha gustado, no, me gusta la gente, me gusta tener amigos, me gusta... Yo, como digo en la novela, hay hombres de bares, yo soy un hombre de bares. A mí me gustan los bares, porque nos iguala a todos. Da igual que seas un banquero, seas el sepulturero. Le temo a la soledad y le temo a la enfermedad en las personas que quiero. Eso me parece también devastador, ¿no? Es decir, porque al fin de cuentas pues uno tiene que morirse, ¿no? Y enfermaré y no sé lo que me deparará el futuro, pero que le suceda algo malo a quien tú amas y que no puedas hacer nada, me parece terrible. A esas cosas les temo. ¿Tenés un alter ego, Antonio? Tengo varios alter egos, yo creo. No sé cuánto mayor es uno. Sí, sin lugar a dudas. Sin lugar a dudas. ¿Y cómo son? ¿Quiénes son? Si les puedo poner un rostro, un nombre. No sé. Cuando lo vea se lo preguntaré de tu parte y ya te lo contesto. Pero si todo el mundo, la manida teoría de las máscaras, que vamos por el mundo con máscaras, de la doble cara, etcétera. Sí, yo creo que todo el mundo tiene una doble cara. No tiene por qué ser malo, creo yo. Es decir, imagínate que a mí me gusta la cocina, y realmente me gusta la cocina, por ejemplo. Sí. Me gusta la cocina, y soy un gran cocinero en mi casa, ¿no? Pero no quiero que en mi trabajo lo sepan. Pues muy bien. Será mi doble cara, será mi pequeño secreto, pero es que me derecho de que nadie lo sepa. Y en la cocina, que es algo absolutamente. Pues imaginemos con algo más interesante, si es que lo hay, que la cocina. O sea que todavía, en este momento, no vas a develar tu alter ego. Yo creo que también depende del momento y de la circunstancia. Es decir, cuando alguien, en alguna ocasión, aunque uno tenga unos años, se sorprende y dice, pues, ¿cómo he sido capaz de decir esto? ¿Cómo he sido capaz de hacer esto? Es algo increíble. A todo el mundo le ha pasado, salvo, insisto, que seamos flores, seamos árboles, seamos piedras. ¿Por qué? Porque yo creo que el corazón del hombre nunca se llena, y creo que al otro no lo conocemos, y a uno mismo nunca terminamos de conocerlo. Es decir, nos podemos ir sorprendiendo a cada paso. ¿Qué te sorprende de Murcia? Que es un auténtico paraíso donde vivir. Un clima magnífico, una espléndida gastronomía, unas gentes que durante generaciones han forjado su carácter en ese buen clima, gente que vive en la calle, gente que alterna, gente de bares, y que está todo a mano. Imagínate la ciudad de Murcia, pero bueno, como Cartagena o Lorca. Yo recuerdo hace 30 años, antes de que llegaran las grandes superficies comerciales, antes de que llegaran las grandes plataformas de distribución, antes de todo esto, pues uno viajaba, salía, yo qué sé, ahí a Valencia, si quieres, ya no digo Madrid, Barcelona, y decía, ay, mira, tienen
la FNAC, tienen Leroy Merlin, tienen Amazon, tienen, pero ahora tenemos de todo, tenemos absolutamente de todo. Por eso yo cada vez que salgo y me voy y visito alguna gran ciudad estoy deseando volver, porque ciertamente vivimos en la mejor tierra del mundo. Y no quiero que suene chauvinista, pero es que vivimos en un sitio magnífico y además donde sabemos disfrutar. La Navidad empieza el 9 de diciembre con la Purísima y acaba después de Reyes, un mes largo después de celebraciones, cada uno de una forma u otra. A la Semana Santa suceden las fiestas de primavera, otros 20 días. ¿Cómo se ve ahí? Pero es que antes tenemos los carnavales y enseguida nos lleva un verano magnífico. En fin. Murcia siempre está de fiesta, siempre hay un motivo en algún u otro pueblo, pedanía, para festejar, para reunirse. Siempre, y fíjate, en la región incluso la muerte era motivo de reunión. Aquí cuando alguien fallecía pues se le echaba el llamado alboroque al muerto, ¿no? Esto sucede en otros muchos sitios. Por ejemplo, en Sudamérica, en algunos países también se brinda tras la muerte de algún ser querido, ¿no? E incluso se derrama una gotita de licor para la Pachamama. Exacto. Pues bien, es maravilloso ver, fíjate qué tradición tan bonita, ¿no? Pues aquí lo que se acostumbraba a decir es una lagrimica para el muerto, ¿no? Y se tiraba una gota de vino de los vasos, la forma de brindar por el muerto. Fíjate, en la región hasta nos reunimos para festejar la muerte, ¿no? ¿Por qué te decidiste por las tradiciones, por las costumbres, a escribir por ellas? Por varios motivos. El primero porque me atraía muchísimo, veía una fuente literaria inagotable, porque soy un apasionado del realismo mágico, porque me daba mucho coraje que en España todo el realismo mágico sea del norte, de las brumas, etcétera, y en el sur parezca que no lo tenemos y lo tenemos, porque soy admirador de García Márquez y es alguien al que me hubiera gustado conocer. Por todo eso, y también porque cuando empecé a trabajar en el diario La Verdad, alguien se tenía que encargar de contar las tradiciones, ¿no? Y le tocó al becario, porque era como un papel menor, era informaciones que había que cuidar mucho, porque involucraban a muchísima gente. Imaginemos los cuantos hay en las Semanas Santas, en los carnavales, miles y miles de personas, pero en el fondo y en aquella época eran informaciones menores, es decir, no era una crónica política. Claro. Que te iba a contar el carnaval de Águilas. Carnaval de Águilas. Eran informaciones menores, ciertamente. No era una crítica literaria, no era una buena crónica, y pues eso tenía que hacerlo alguien. ¿Quién lo hacía de forma tradicional en los periódicos? Pues algún colaborador externo, al que se le pagaba tarde y mal, o algún becario. Bueno, pues que se encargue en mi caso empecé por las procesiones, ¿no? Que se encargue de las procesiones. Y yo a regañadientes lo hice, y pasa como los que visitan Murcia, que vienen a Murcia llorando, diciendo, Dios mío, ¿dónde está eso? Murcia. Y luego se van llorando diciendo, he descubierto un paraíso. Por ejemplo, el tan citado Jorge Guillén, ¿no? Que aquí escribió gran parte de Cántico y que se enamoró de la luz de Murcia. Pues eso me pasó a mí, que llegué a escribir sobre estas cosas a regañadientes, como si hubiera sido un castigo, como si hubiera sido un parón en mi trayectoria periodística, y entonces descubrí una riqueza cultural, patrimonial, gastronómica, y sobre todo hice incontables amigos, ¿no? Que luego me abrieron muchísimas puertas. Bueno, esto justamente te llevó al día de hoy a ser el pregonero más famoso. No creo. Que tiene, al menos Murcia, seguro. No creo. Sí, claro que sí. He hecho algún pregón y la verdad que es un trabajo arduo. No es nada fácil. Yo recuerdo los pregoneros antiguos que escribían en su vida un pregón o dos y luego lo pronunciaban 30 veces en diferentes localidades. Solo había que cambiar el nombre de la fiesta y decir, pues baja la patrona bellísima, la Virgen de la Consolación. Pues en otro pueblo, pues baja la patrona bellísima, la Virgen de los Remedios. Entonces, pues o daban un pregón del carnaval y avanzan
las comparsas, bajo la música y es decir, era lo mismo. ¿Por qué? Porque no existían las redes actuales. Entonces, hoy en día eso no se puede hacer, claro, porque los pregones te los cuelgan en la red, la gente los consulta, la gente los lee, y vamos, si repites un pregón, pues aparte de que me parece la mayor ofensa que se le puede hacer a un pueblo, pues te van a pillar seguro. Entonces, por eso cada vez cuando a alguien le encargan un pregón, le encargan algo más que un pregón, le encargan horas y horas de trabajarse aquello. Y yo a alguno insisto y siempre me pongo igual de nervioso. Eso te iba a preguntar, es como un estreno. Siempre me pongo igual de nervioso. Y fíjate, todavía más aquellos que se pronuncian en teatros. En teatros, porque sí que estás delante de los espectadores. Pues haces un pregón de Semana Santa, pues estás en una iglesia. Bueno, pues aquello parece más una misa que una Eucaristía que un pregón. Pero si das un pregón de fiestas en un teatro, y cuando se encienden las luces, sí, te ves absolutamente expuesto, ¿no? Y en gran parte yo creo que también tiene mucho de interpretación. ¿Consideras que Murcia también es una ciudad de postureo, de tener que ser correctamente o políticamente correcto? Yo creo que Murcia es catedrática en desmemoria aplicada. Este es el cargo que yo me inventé y le viene muy bien, y no soy sospechoso de no amar a mi tierra ni a mi ciudad, pero es verdad, somos muy desmemoriados. Nosotros hemos perdido absolutamente todo el patrimonio que durante siglos forjamos: el árabe con las murallas, el trazado medieval de la ciudad, los palacetes barrocos, y no hemos tirado la catedral de milagro, de milagro. De hecho, hubo una época en que decían que la torre había que derribarla, la torre de la catedral, símbolo de la ciudad, ¿no?, que había que derribarla porque amenazaba ruina, ¿no? Somos así, somos desmemoriados en cuanto al uso con el patrimonio. Y luego, pues no tenemos más postureo que en otros sitios. Es decir, aquí en la Huerta siempre se ha dicho que a fulanito o menganito le gusta sacar la panza, ¿no?, le gusta engordarse. Y yo creo que a todo hijo de vecino pues le gusta sacar la panza, ¿no? ¿En qué? Pues eso ya cada uno tiene lo suyo. Algunos en las cosas más inverosímiles. Mire usted, yo es que hago unas croquetas que son las mejores del mundo, ¿no? Pues bien, a otros pues escribiendo libros. Yo digo y mantengo, y esto lo defenderé a capa y espada contra quien sea, que yo he escrito la mejor novela de mi edificio. Claro. De mi edificio. Porque lo conozco a todos y ninguno ha salido escritor. Pero yo no me atrevería a decir del barrio, porque muy cerquita vivía Ginés Aniorte, que es un poeta magnífico murciano, ¿no? Pero decía, a todos en nuestro ámbito nos gusta presumir. ¿Quién no presume de hijos, por ejemplo? ¿Quién no presume de equipo de fútbol? ¿Quién no presume en la adolescencia de novia, de novio o de pareja, ¿no? ¿Quién no presume de nietos? El problema es cuando uno convierte su vida en una continua predicación de sus bondades, ¿no? Entonces te vuelves, hay otro término en la Huerta que es sagapanzas o cansino, muy habitual, etcétera. ¿Y la fama cómo juega ahí? ¿Cómo le manejas el hecho de estar, porque es muy difícil, digamos, el proceso para llegar a ser una persona reconocida, y cuando estás, como digo, en la cresta de la ola, es más difícil sostenerse allá arriba? ¿Cómo manejas eso? Yo creo que la fama se consigue después de muchísimo trabajo y se pierde al segundo, ¿no? Se puede perder al segundo. A mí me maravilla que alguien me pare por la calle y me diga: he leído tu novela. Sinceramente, no es falsa humildad. Es que a mí eso me maravilla, porque no me lo puedo creer. Es algo increíble. Mira, me pasó en Cádiz hace este verano que alguien me paró y me dijo eso. Y yo me maravillé muchísimo, porque digo, no puede ser que haya llegado a la fama de esta novela a Cádiz, ¿no? Pero luego era alguien de Murcia. A mí eso me sorprende mucho. Y por suerte creo que nunca he perdido esa pátina de periodista, ¿no? No lo he perdido todavía. El de periodista que ha estado a pie de calle, que ha estado en manifestaciones, que ha estado escribiendo crónicas sobre vecinos que sufrían robos y asaltos,
que ha estado en inundaciones, que ha cubierto terremotos, es decir, que ha estado muy apegado al suelo, muy apegado a la tierra, como periodista de sucesos, que lo fui 7 u 8 años. Me levantaba por la mañana llamando al 112 y preguntando si ha muerto alguien esta pasada noche, es decir, y creo que eso me ayuda muchísimo para relativizarlo todo. Decía Ortega y Gasset que la gloria es un olvido aplazado, y es verdad. Ya veremos cuánto aplazamos el olvido, pero al final todo pasa. Esto es lo que decía Santa Teresa, todo pasa. Es decir, nada queda. Incluso fíjate cuánta fama tendría Cristóbal Colón, y ahora 4 incultos lo acusan de ser un genocida brutal, etcétera, etcétera, ¿no? Es decir, todo pasa. Y todos tenemos que morirnos. Es decir, y es cierto, si el hombre viviera pensando que mañana se puede morir, pues cuántas cosas dejaríamos de hacer y cuántas cosas haríamos. Seguro. ¿Qué pensás que hemos aprendido o no en esta pandemia? Pues creo que hemos aprendido el valor de no estar solo, hemos aprendido el valorar estar cerca de las personas que queremos. Porque de lo demás no hemos aprendido absolutamente nada. Es decir, seguimos siendo unos imprudentes, no nos ponemos la mascarilla, no nos vacunamos porque tenemos miedo que nos introduzcan un chips. No hemos aprendido nada, pero mira, a mí me encanta la historia. Y estos errores que estamos cometiendo en pandemia, los españoles actuales, los cometieron los españoles del siglo XIX en las epidemias de cólera y sobre todo viruela, y los de principios del siglo XX con la viruela. Ahí se decretaban confinamientos que la gente se saltaba. Ahí se pregonaban hasta con las campanas de las parroquias la vacunación y la gente no se vacunaba. El índice de muertos entre los no vacunados era brutal, ya no digamos la viruela que dejaba las caras de los niños absolutamente perforadas, ¿no? Es decir, no hay nada nuevo bajo el sol, pero sí muchas cosas que desconocemos. Y una de las cosas que mucha gente desconocía es el valor del amor, ¿no? de estar cerca de la persona amada. Y gracias a Dios que las nuevas tecnologías nos han permitido al menos verlos y hablar con ellos. Si no hubiera sido terrible. El otro día un amigo mío que trabaja en el Liceo Español en Roma, él allí se tiró 3 meses sin hablar con nadie, absolutamente con nadie. Una gran ciudad, la familia en España, en fin. Y la única vez que tocaron su puerta, me comentaba el otro día, fue cuando vinieron a recoger al vecino de abajo que se había muerto, y se habían equivocado de casa y llamaron a la suya, y al abrirla pues había un señor ahí puesto con todo el equipo antipandemias, etcétera. Él se dio cuenta de lo mucho que necesitaban a los seres queridos, ¿no? Y yo creo que eso lo hemos aprendido muchos. Que lo vamos a olvidar pronto, también, seguro, porque la sociedad actual nos obliga a llevar un ritmo tan apresurado, tan egoísta, que olvidamos las cosas. A menudo las olvidamos pronto, pero creo que en este momento todavía mucha gente lo tiene claro. ¿Cuál es el mundo ideal de Antonio Botías? Bueno, pues para mí el mundo ideal sería una casa en el campo, rodeado de gente buena, con la que compartir momentos agradables, donde no faltara el buen vino ni el buen comer, donde no faltara una buena biblioteca, donde no faltaran varias tablets y wifi por todo el recinto, porque si no, no podía estar ahí ni un segundo, ¿no? Es decir, una mezcla de lo apacible que todos buscamos, pero sin alejarme mucho de la frenética actividad, ¿no?, que nos depara, porque creo que cada uno tiene que ser hijo de su tiempo. Y a mí me apasiona la historia, pero no cambiaría vivir el siglo XXI por vivir ninguna de las etapas anteriores, en absoluto. Sí lo cambiaría por vivir alguna de las que nos sucederán, ¿no? Por vivir el siglo XXII o el siglo XXIII, pero no cambiaría nunca lo que vivo por lo que han vivido otros. Porque realmente hemos tenido muchísima suerte. Vivimos la mejor época en la historia de la humanidad. Solo basta, yo estoy convencido de que sí, solo basta echar la vista atrás y comprobar cuántos periodos han pasado sin haber estado el mundo en guerra, cuántas epidemias han sorteado nuestros antepasados de todo tipo, cuántas hambrunas, cuántas... En lugares como Murcia, inundaciones hemos tenido unas cuantas, ¿eh? La de Santa Teresa en 1879 arrolló a 1000 almas, oficialmente 777, lo ve usted saber las que murieron, ¿no?
Sí, pero es que 3 años después hubo una hambruna que terminó de matar a otros. Barrios se quedaban con 7 habitantes, ¿no? Barrios de 2.000 y 3.000 personas. Otros barrios se tapiaban directamente. Las calles porque habían muerto todos. Sí, yo creo que vivimos una etapa, sobre todo porque hemos tenido la suerte en este país de vivir en paz. De vivir en paz. Y esto no lo pueden decir, ya sí porque quedan pocos, pero nuestros abuelos vivieron una guerra, ¿no? Una guerra terrible. Y vivieron absolutos crímenes en primera persona, ¿no? Por las ideas políticas. Es decir, y primero asesinaron unos y luego asesinaron los otros. Todos eran asesinos. Esa es la memoria histórica auténtica. Es decir, igual de salvaje era el crimen de un sindicalista de la CNT que de un pobre párroco del Carmen. Era igual, ¿no? Fíjate qué época para vivirlo. Yo creo que fíjate, yo me preocupo mucho por mis hijos, ¿no? ¿Hasta cuándo vamos a aguantar viviendo en una sociedad medianamente en paz y ordenada y saludable? ¿Hasta cuándo vamos a aguantar? ¿Qué te gustaría dejarles a tus hijos? Un buen recuerdo. Simplemente que dijeran, pues oye, tuvimos un buen padre. Tuvimos un buen padre. Y yo siempre he intentado transmitirles el afán por la cultura. Y como tengo hijas, desde muy pequeñitas, he intentado, no sé si lo he conseguido, yo creo que sí, la necesidad de que luchen por su independencia absoluta. Porque no dependan de nadie, y especialmente que no dependan de ningún hombre, que sorteen ese machismo latente que hay. Y con cierto temor observo que los jóvenes actuales son más machistas que los de mi generación. Pensamos en algunas canciones de reggaetón, en esas letras, que no son todas, hay que decirlo, pero algunas. Pensemos en el control que ejercen los niñatos estos sobre las chicas a través del móvil, de las redes sociales. Eso es machismo. Y yo a mis hijas siempre he intentado que sean independientes. Y desde muy pequeñita se lo decía, para escándalo de mis suegros y de mis padres, yo les decía, no dependáis de ningún tío. Y bueno, claro, esto si se lo digo ya que son mayores, pues lo entienden, pero cuando llevan 3 años, pues mi madre se escandalizaba, la abuela, no le digas, qué bruto, no dependáis de ningún tío. Sed independientes. Es decir, tened una vida propia y plena. Y luego acostaos con quien os dé la gana. Bueno, eso cuando ya sean mayores. Muy mayores. Muy mayores. ¿Te sentís pleno hoy? Por ratos, pero sí. Había Antonio Garmendia, que era un genio de tantas cosas de la radio. Él decía, hoy estoy un poco peorcico. Era maravilloso, porque generalmente uno dice, estoy mejorcito, ¿no? Estoy mejorcico. Y él decía, no, estoy un poco peorcico. Sí, yo me siento satisfecho, ¿no? Hay muchísimas cosas que quiero hacer y que me quedan por hacer, ¿no? Pero realmente hasta aquí creo que he vivido una vida plena. He hecho unas veces lo que creía que había que hacer, otras lo que me ha dado la gana, ¿no? He asumido las consecuencias en unas veces y en otras. He tenido una buena infancia, una bella adolescencia. He sorteado los peligros como la drogadicción o el alcoholismo u otros de este tipo, ¿no? Con fortuna. He tenido hijos, ¿no? Y creo que es algo maravilloso, ¿no? He plantado árboles, he escrito libros. Es decir, yo sinceramente debo reconocer que hasta ahora he tenido una vida sinceramente apasionante. Me arrepiento de cosas, de muchas. ¿Hay algunas que puedas contar? Pues las más interesantes no, la verdad. No puedo contarlas. Pero sí, uno se arrepiente de cosas, debe arrepentirse, si no, pues a lo mejor de daño que he podido hacer en algún momento a alguna persona amada, ¿no? El daño injusto,
o el pronto que te hace saltar sobre el otro como si fueras un león, y luego dices, ¿por qué? No sé. El disgusto que te tomas cuando alguien en la carretera pega un frenazo, y con lo sencillo que es contar hasta 10 y lo fácil que es pegarle al claxon e insultarlo y no sé qué. Esas pequeñas cosas que uno se arrepiente cada día, ¿no? De la comida que no me comí por la dieta, por ejemplo, no sé. Pero grandes arrepentimientos hasta ahora no he tenido. En esta crónica que hemos hecho de la vida de Antonio Botías, a mí me gustaría que la titularas. ¿Qué título le pondrías? Es como muy complicado. Sí, porque eso sería de ser vanidoso, ¿no? No sé. Te doy permiso. Vanidad, no sé cómo titularía. Fíjate, me ha gustado siempre vivir la vida de forma tan intensa que no sabría ahora cómo ponerle un título. Menos mal que no me has pedido un epílogo, porque eso sería una barbaridad, claro. ¿No? Una palabra. Una palabra. No sé. No sé, ese sería un buen título. Dejado sin palabras, Antonio Botías. No sería un buen título, no sé qué decirte. No sé qué decirte. Sí. No hay nada más que decir. Gracias, Antonio. Nada, muchas gracias a vosotros. Creo que la familia es algo muy importante. Creo que uno puede transitar por el mundo en solitario, ¿no? Pero es mucho más sabroso, mucho más apetecible, mucho más enriquecedor pasear por este mundo, pasar por este mundo en familia.